El reloj digital del tablero marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Juan comenzó a sentir ese hormigueo familiar en los párpados, la primera señal de que el cansancio estaba ganando terreno. Llevaba 16 horas al volante, con apenas 2 paradas breves para estirar las piernas y tomar un café que ya no hacía efecto. La carretera se había convertido en una cinta interminable que se desenrollaba frente a sus ojos, hipnótica y monótona. Solo una entrega más. Se repetía mentalmente mientras ajustaba la posición de su espalda contra el asiento. Solo una más y podré descansar. La ciudad dormida se extendía a su alrededor como un laberinto de concreto y sombras. Las calles, normalmente congestionadas durante el día, ahora parecían pertenecer a otro mundo, uno donde el tiempo transcurría más lento y los sonidos llegaban amortiguados. Juan conocía bien esta sensación de soledad compartida con la noche. Era parte de su vida desde hacía más de 20 años. Encendió la radio buscando algo que lo mantuviera alerta. Una vieja canción de los 80 llenó la cabina del camión. Subió el volumen y bajó ligeramente la ventanilla, dejando que el aire frío de la madrugada le golpeara el rostro. La llovizna que caía suavemente formaba pequeñas gotas en el parabrisas, que los limpiaparabrisas barrían con un ritmo hipnótico. El GPS le indicó que debía tomar la siguiente curva para incorporarse a la avenida principal, que lo llevaría directamente al centro de distribución. Juan activó el intermitente y redujo la velocidad, a pesar de que no había otros vehículos a la vista. Los años de experiencia le habían enseñado que la prudencia nunca estaba de más, especialmente en horas como estas, cuando la fatiga nublaba los reflejos. Fue entonces, al iniciar el giro en aquella curva pronunciada, cuando sus faros iluminaron una escena que jamás olvidaría. En medio de la avenida, a unos 50 metros de distancia, una figura femenina permanecía inmóvil, como congelada por el terror. La luz de los faros del camión reveló su rostro desencajado, los ojos desorbitados mirando hacia otro punto de la calle. Juan siguió instintivamente esa mirada, y entonces lo vio. Un automóvil deportivo negro que se acercaba a toda velocidad por la calle perpendicular, con las luces apagadas, derrapando ligeramente sobre el asfalto mojado. El tiempo pareció ralentizarse. Juan comprendió en una fracción de segundo lo que estaba a punto de ocurrir. La mujer, paralizada por el miedo, parecía incapaz de moverse. El coche negro, conducido de manera temeraria, iba directamente hacia ella sin dar señales de haber notado su presencia. No hubo tiempo para calcular o razonar. El instinto de Juan, forjado en miles de kilómetros de carretera y docenas de situaciones peligrosas, tomó el control. Con un movimiento rápido y decidido, giró el volante bruscamente y pisó el acelerador. El pesado camión respondió con un rugido metálico, desviándose de su trayectoria original y colocándose entre la mujer y el coche que se aproximaba. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. Juan sintió como el camión patinaba ligeramente, amenazando con perder el control. Apretó los dientes y se aferró al volante con todas sus fuerzas, luchando contra la inercia de toneladas de metal en movimiento. Por un instante terrible, creyó que volcaría. El coche deportivo negro apareció en su campo de visión, pasando como una exhalación a centímetros del lateral del camión. El conductor, al ver aparecer de repente el enorme vehículo, dio un volantazo desesperado y continuó su carrera desenfrenada, perdiéndose en la oscuridad de la noche con un rugido de motor sobrerevolucionado. Juan logró finalmente detener el camión. El silencio repentino tras el chirrido de los frenos resultó casi irreal. Su respiración agitada y el latido frenético de su corazón retumbaban en sus oídos. Por un momento, permaneció inmóvil, con las manos aún aferradas al volante, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Luego recordó a la mujer. Giró la cabeza bruscamente, buscándola a través del parabrisas. Seguía allí, en medio de la calle, ahora mirando hacia el camión con una expresión indescifrable en el rostro. Juan no perdió un segundo más. Abrió la puerta de la cabina y saltó al asfalto. La llovizna le mojó el rostro mientras corría hacia ella. ¿Está bien? ¿Está herida?, preguntó cuando llegó a su lado, sin aliento. La mujer no respondió inmediatamente. Sus ojos, húmedos no solo por la lluvia, recorrieron el rostro de Juan como si intentara comprender qué había sucedido. Luego, su mirada se desvió hacia el camión, detenido en mitad de la avenida,
y después hacia la dirección por donde había desaparecido el coche negro. Finalmente, sus labios temblorosos se abrieron para pronunciar unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de Juan. Él iba a matarme. Usted me salvó la vida. Y entonces, como si esas palabras hubieran liberado toda la tensión acumulada, la mujer se derrumbó. Sus piernas cedieron y Juan apenas tuvo tiempo de sostenerla antes de que cayera al suelo mojado. En ese preciso instante, mientras sujetaba a aquella desconocida bajo la lluvia nocturna, João no podía imaginar hasta qué punto ese gesto impulsivo cambiaría el curso de ambas vidas. No podía saber que aquel era solo el principio de una historia mucho más profunda, una historia sobre segundas oportunidades, redención y el poder transformador de un acto de humanidad en medio de la oscuridad. La curva del destino acababa de llevarlos a un camino completamente nuevo. El llanto de la mujer se mezclaba con el sonido suave de la lluvia que caía sobre ellos. João la sostenía por los hombros, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. No era solo el frío de la noche o la humedad que empapaba, y su ropa ligera. Era el miedo, puro y crudo, manifestándose físicamente en cada fibra de su ser. Tranquila, ya pasó, le dijo João con voz calmada, a pesar de que su propio corazón aún latía acelerado. Está a salvo ahora. Ella levantó la mirada. Su rostro, iluminado por las luces amarillentas de la calle, mostraba una mezcla de terror y desconcierto. Tendría unos 30 años, pero el pánico la hacía parecer más joven y vulnerable. Su cabello oscuro, ahora pegado a su cara por la lluvia, enmarcaba unos ojos grandes que no conseguían enfocarse en un solo punto. Él me encontró, murmuró, más para sí misma que para João. Me siguió. Sabía que lo haría. João miró a su alrededor, súbitamente alerta. La calle permanecía desierta, salvo por su camión detenido en una posición irregular y las dos figuras que formaban ellos bajo la lluvia. ¿Quién la seguía? ¿Era ese coche negro? La mujer asintió levemente, abrazándose a sí misma como si quisiera hacerse más pequeña. Desaparecer. Mi ex lleva semanas acosándome. Esta noche me esperaba fuera del trabajo. Tuve que correr, esconderme. Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos. Pensé que lo había perdido, pero entonces apareció de nuevo con el coche. Creo que esta vez realmente quería hacerme daño. Un escalofrío recorrió la espalda de João. En sus años de carretera había visto muchas cosas, algunas hermosas y otras terribles. Conocía la fealdad de la que eran capaces algunos seres humanos, pero también la increíble resistencia de quienes sufrían esa maldad. Esta mujer, temblorosa bajo la lluvia, era un testimonio vivo de ambas realidades. Necesitamos salir de la calle, dijo finalmente, tomando una decisión. La lluvia está empeorando y no es seguro quedarnos aquí. Con un gesto hacia su camión, añadió. Venga conmigo. Puede entrar en calor y decidir qué hacer después. Vio la duda reflejada en sus ojos. La comprensión golpeó a João como un puñetazo. Acababa de pedirle a una mujer aterrorizada, que huía de un hombre que quería lastimarla, que subiera al vehículo de otro hombre completamente desconocido. Por supuesto que dudaba. Mire, dijo entonces, retrocediendo un paso para darle espacio. Entiendo que no tiene razones para confiar en mí, pero le aseguro que solo quiero ayudarla. Puede quedarse en la cabina mientras yo espero fuera, si eso la hace sentir más segura. O puedo llamar a la policía, o a quien usted me diga. Algo en la sinceridad de sus palabras pareció llegar hasta ella. La mujer lo estudió con más atención, como si intentara leer sus intenciones en las líneas de su rostro cansado. ¿Por qué hizo eso?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgó su vida por una desconocida? La pregunta tomó por sorpresa a João. No se había detenido a pensar en el por qué. Había actuado por puro instinto, sin calcular riesgos ni consecuencias. No lo sé, respondió con honestidad. Vi que estaba en peligro y solo reaccioné. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, respondió ella, sacudiendo la cabeza con una triste certeza. No cualquiera. He gritado pidiendo ayuda muchas veces, y la gente solo mira hacia otro lado. La lluvia arreció de repente, como si el cielo quisiera subrayar sus palabras.
Grandes gotas comenzaron a caer pesadamente sobre ellos, haciendo imposible continuar la conversación en medio de la calle. Vamos, insistió Juan con suavidad. Al menos para resguardarse de la lluvia. Esta vez la mujer asintió. Con pasos inseguros, permitió que Juan la guiara hacia el camión. Él abrió la puerta del copiloto y la ayudó a subir, notando que cojeaba ligeramente. Probablemente se había lastimado durante su huida desesperada. Una vez en la cabina, João encendió la calefacción y rebuscó en el compartimento trasero hasta encontrar una manta vieja pero limpia que le ofreció. Ella la aceptó con manos temblorosas y se envolvió en ella, agradeciendo el gesto con una mirada silenciosa. Por unos minutos, ninguno de los dos habló. El único sonido era el de la lluvia golpeando el techo del camión y el zumbido suave de la calefacción. João sacó un termo de café y le ofreció una taza, que ella aceptó, sosteniendo el recipiente caliente entre sus manos como si fuera un tesoro invaluable. Me llamo João, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Soy transportista. Estaba terminando una entrega cuando la vi en la calle. Ella dio un sorbo al café antes de responder, como si necesitara ese momento para decidir si compartir su nombre. Era seguro. Larissa, dijo finalmente. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro, pero ahora no sé si podré volver. ¿Por qué no? Larissa bajó la mirada hacia la taza de café. Porque él sabe dónde trabajo. Me ha estado esperando allí varias veces. Hoy logré verlo antes de que me viera a mí, y salí por la puerta trasera. Pero tarde o temprano. Su voz se quebró. No puedo seguir así, viviendo con miedo. Juan sintió una ira silenciosa crecer en su interior. Había conocido a hombres como el ex de Larissa, depredadores que se alimentaban del miedo que causaban, que confundían el control con el amor y la posesión con el cariño. Conocía a ese tipo de hombre, y los despreciaba profundamente. ¿Apu denunciado? Preguntó, intentando que su voz no delatara su rabia. Larissa emitió una risa amarga, carente de humor. 3 veces. Tengo una orden de alejamiento que vale menos que el papel en que está escrita. La última vez que llamé a la policía porque estaba rondando mi casa, tardaron 40 minutos en llegar. Para entonces, él ya se había ido, y me dijeron que no podían hacer nada si no había evidencia concreta de amenaza. Tomó otro sorbo de café. Y la próxima vez que vea a un policía quizás ya sea demasiado tarde. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de una terrible verdad que ambos conocían. El sistema que debía proteger a personas como Larissa estaba lleno de grietas por las que se colaban la injusticia y el peligro. En ese momento, ella era solo una estadística más, un número en un informe que nadie leería hasta que fuera demasiado tarde. La lluvia arreció aún más, golpeando el camión como si quisiera entrar. Juan miró a través del parabrisas empañado, luego al reloj del tablero, y finalmente a la mujer que temblaba bajo una manta en el asiento del copiloto. No había forma de que pudiera simplemente dejarla allí, en medio de una ciudad donde alguien la estaba buscando con intenciones oscuras. Larissa, dijo con voz firme pero amable. ¿Tiene algún lugar seguro donde pasar la noche? ¿Algún familiar o amigo que pueda ayudarla? Ella negó lentamente con la cabeza. Mi madre vive en Belo Horizonte, a 5 horas de aquí. Mis amigas, dejé de contactarlas hace tiempo. Él se ponía celoso. Decía que me llenaban la cabeza de ideas. Su rostro se contrajo con la dolorosa comprensión de su aislamiento. Esa es su estrategia, ¿sabe? Alejarte de todos hasta que solo lo tengas a él. Y cuando finalmente te das cuenta y quieres escapar, descubres que estás completamente sola. Juan asintió. No era la primera vez que escuchaba historias similares. No, estás sola ahora, dijo con sencillez. La ayudaré a encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Y mañana, si quiere, puedo llevarla a la estación de autobuses para que vaya con su madre. Por primera vez desde que la había encontrado en 1900, medio de la calle, vio algo parecido a la esperanza brillar en los ojos de Larissa. Era pequeña y frágil, como una llama recién encendida que podía apagarse con el más leve soplo, pero estaba allí. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó de nuevo, con la voz quebrada por la emoción. Juan pensó en su respuesta por un momento. Podría haber dicho muchas cosas, que era lo correcto, que no soportaba ver sufrir a una persona inocente,
que el mundo ya tenía suficiente oscuridad sin que él añadiera más al ignorar a alguien en peligro. Todo eso era cierto, pero no era toda la verdad. Porque alguien lo hizo por mí una vez, respondió finalmente. Cuando más lo necesitaba, un desconocido me tendió la mano. Y aprendí que a veces, lo único que se interpone entre nosotros y el abismo es la bondad de otra persona. Hoy me toca a mí ser esa persona para usted. Mañana, quizás usted lo sea para alguien más. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Larisa, mezclándose con las gotas de lluvia que aún humedecían su rostro. Sin palabras, extendió su mano temblorosa y apretó levemente el brazo de Juan, en un gesto que expresaba más gratitud que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Fuera, la lluvia comenzaba a amainar, como si el cielo hubiera derramado todas sus lágrimas, y ahora diera paso a una calma expectante. En la cabina del camión, dos desconocidos, unidos por un momento de crisis, compartían un silencio cargado de humanidad, mientras la noche avanzaba hacia su punto más oscuro, ese momento justo antes del amanecer. Y en ese instante preciso, ambos supieron que, de alguna manera, ninguno de los dos volvería a ser exactamente la misma persona que era antes de cruzarse en aquella curva del destino. El interior del camión se había convertido en un refugio improvisado contra la tormenta, que arreciaba afuera. La calefacción zumbaba suavemente, creando un pequeño oasis de calidez en medio de la noche fría y húmeda. Juan había aparcado en un área de descanso para camioneros a las afueras de la ciudad, un lugar iluminado y con vigilancia donde sabía que estarían seguros, al menos por el momento. Larisa sostenía entre sus manos la segunda taza de café. El temblor que sacudía su cuerpo había disminuido, pero la tensión seguía presente en la rigidez de sus hombros y en la forma en que sus ojos se movían nerviosamente cada vez que escuchaba un ruido exterior. ¿Se siente mejor?, preguntó João, mientras sacaba de un pequeño refrigerador un sándwich envuelto en papel aluminio. No es gran cosa, pero debería comer algo. Ella aceptó el sándwich con un gesto de gratitud, pero solo lo miró durante unos segundos antes de dejarlo sobre sus rodillas. No he comido desde el almuerzo, admitió con voz débil. Pero no creo que pueda. Mi estómago está completamente cerrado. João asintió comprensivamente. Lo entiendo. Guárdelo para cuando tenga hambre. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el sonido constante de la lluvia sobre el techo metálico y el ocasional paso de algún vehículo por la carretera cercana. Era extraño, pensó Juan. Como dos perfectos desconocidos, podían encontrarse en una situación tan íntima y a la vez tan distante. Compartían el mismo espacio reducido, pero entre ellos se extendía todo un universo de experiencias no compartidas, de vidas que hasta hace unas horas transcurrían en paralelo sin tocarse. Larisa fue quien finalmente rompió el silencio. Estado haciendo esto mucho tiempo, ¿verdad? Conducir, quiero decir. Juan sonrió levemente, agradecido por la pregunta que rompía la tensión. 22 años ya. Comencé apenas cumplidos los 23, justo después de... Se detuvo, dudando si era apropiado compartir esa parte de su historia. Larisa lo miró con curiosidad, pero no insistió. Digamos que necesitaba alejarme, comenzar de nuevo. La carretera parecía un buen lugar para hacerlo. ¿Y lo fue?, preguntó ella, dando finalmente un pequeño mordisco al sándwich. João reflexionó sobre la pregunta. Nadie se la había hecho antes, al menos no de esa manera. Tan directa, a veces, respondió honestamente. La carretera tiene su propia magia. Te enseña a estar solo sin sentirte solitario. Te muestra paisajes que cambian constantemente mientras tú sigues siendo el mismo. Te permite conocer personas que entran y salen de tu vida como estaciones del año. Hizo una pausa. Pero también exige mucho. Sacrificas raíces, rutinas, la posibilidad de ver crecer a quienes amas. Parece la descripción de una relación complicada, comentó Larisa con un asomo de sonrisa que desapareció tan rápido como había aparecido. Supongo que lo es, concedió Juan. Como todas las relaciones que importan. El comentario quedó flotando en el aire como un eco de algo más profundo, algo que ambos entendían sin necesidad de explicaciones. Larisa desvió la mirada hacia la ventanilla empañada, más allá, de la cual solo se veía oscuridad y formas borrosas de otros camiones estacionados. Yo tuve una de esas, dijo después de un momento, con voz distante.
Una relación complicada, quiero decir. Al principio parecía perfecto, ¿sabe? Atento, protector, siempre pendiente de mí. Cuando otras chicas se quejaban de que sus novios no les prestaban atención, yo me sentía afortunada porque Marcos nunca dejaba de preocuparse por lo que yo hacía. Se detuvo, y Juan pudo ver cómo su rostro se ensombrecía con los recuerdos. Pero luego comenzó a cambiar, tan gradualmente, que apenas me di cuenta. Su preocupación se convirtió en control. Sus celos, que al principio me hacían sentir deseada, se volvieron asfixiantes. Comenzó a cuestionar cada mensaje que recibía, cada salida con amigas. Si me retrasaba 5 minutos en llegar a casa, me esperaba una interrogación completa. Larisa dobló cuidadosamente el papel del sándwich, medio comer, ocupando sus manos para disimular el temblor que había regresado a ellas. Un día me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Se disculpó, por supuesto. Lloró. Prometió que nunca más lo haría. Dijo que no sabía lo que le había pasado, y que moriría si yo lo dejaba. Y yo le creí. Juan permaneció, en silencio, respetando la necesidad de Larisa de poner en palabras su historia, tal vez por primera vez, ante un oído verdaderamente neutral.